Dice así la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Verso 17, presente con ese verso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Eran varones qué? Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Verso 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Verso 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Cierra ahí los párpados, por favor. Vamos a presentar este espacio, este momento, para que Dios hable a través de su palabra. Señor, hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, y te damos gracias porque nos has traído con bien a tu casa. También bendigo, Señor, a las personas que van a oír este video, Señor. Te pedimos que también tú seas bendiciendo sus vidas. Padre, tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra tiene siempre un propósito, y sabemos, Señor, que se cumplirá en tu pueblo, en tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero resaltar el verso 16, verso 17, cuando dice que entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y pues he buscado el significado de la palabra valiente. ¿Qué significa valiente? Y valiente es una persona que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Un valiente usted lo va a conocer ante una situación arriesgada o una situación difícil. Si usted no atraviesa una situación arriesgada y difícil, pues no se sabe si es valiente o no es valiente. Aló. Durante esta semana, yo le decía a mi esposa el día de ayer, esta semana fue para olvidar para mí. En muchos ámbitos, esta semana fue para olvidar para mí. Cuando uno tiene una mal semana, uno tiende como a achicopalarse, ¿cierto? Tiende como a afligirse. Pero Dios me enseñaba a través de esta palabra que es ahí donde uno se tiene que levantar. Aló. Es ahí donde el Señor quiere que nos levantemos, porque queremos que todo salga bien, queremos que todo se dé rápido, queremos que no hayan problemas. Todos queremos eso, ¿cierto? Queremos que nuestra vida, todo esté correctamente, todo, que nada que de pronto nosotros hagamos en este momento, todo salga bien. Pero cuando las cosas no salen tan bien, cuando hay una demanda mayor, cuando tú debes tener una actitud diferente y una posición diferente para salir de una situación,
Eso yo le llamo valentía. Aló, eso yo le llamo valentía. Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde nos muestra hombres valientes, hombres que no se quedaron llorando, hombres que no se quedaron postrados, hombres que no se quedaron diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Sin actuar, sin hacer nada, sino hombres que tomaron la decisión de ser valientes. Un ejemplo, Josué, una de las primeras cosas que Dios le dice a Josué, usted lo puede leer en Josué capítulo 1, dice, mire que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Sabe? Ya Moisés no estaba. Moisés los había guiado por 40 años, ahora llegó el tiempo de conquistar. Y de pronto cuando pensamos en conquistar, pensamos que todo ya está. Y Dios le dice a Josué, sabe, ustedes deben pelear. La promesa es que yo le voy a entregar la tierra, pero ustedes deben pelear. A veces queremos que todo se dé así rápido. Josué necesitaba pelear con un pueblo donde tenía murallas, donde estaban bien armados. Y ahí es donde vienen retos, donde uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero Dios le dice, sé valiente. Aló. Dios le dice a Josué, sé valiente, porque yo estaré contigo. No te achicopales porque las murallas son más altas, porque el pueblo es más fuerte. Recuerda que yo soy contigo. Recuerda que yo soy contigo. ¿Se acuerda cuando antes de ir a poseer la tierra prometida, Moisés mandó unos espías, 12 espías? Y esos espías, 10 de ellos trajeron un reporte ¿qué? Negativo. Ellos decían, nosotros somos tan pequeñitos al lado de ellos. Nosotros no vamos a ser capaces, pero en medio de esa conversación, en medio de esos comentarios, se levantó Josué y Caleb. Y ellos le dijeron, nuestro Dios es más grande que ellos. Y si Dios nos ha traído hasta aquí, yo estoy seguro que no vamos a morir aquí. Yo creo que vamos a conquistar. Aló. No importando el gigante que sea al frente. Entonces, ante situaciones difíciles, situaciones arriesgadas, ahí es donde se conoce un corazón si es valiente. Esther, vamos a hablar de Esther. Se había levantado un decreto para eliminar a todos los judíos, ¿cierto? Un decreto. Y Esther, siendo una mujer, se levantó y defendió a los judíos. Siendo una mujer, expuso su vida ante el rey. Pero sabe, Dios la ayudó, Dios le dio gracia. Y yo le quiero decir, hay cosas que se están levantando y nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Aló, hay cosas que se están levantando y nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay gente que Dios le ha dado la autoridad para hacer algo y hay que hacer algo. Aló, hay que hacer algo. Dios había puesto a Esther en un lugar de autoridad. Y a veces nosotros estamos en lugares de autoridades y nos da miedo hacer las cosas. Nos da temor ante una situación difícil o arriesgada. Pero es ahí por lo cual Dios te ha puesto, para que tú hagas una diferencia. Otro ejemplo, David, también un muchacho muy joven, se levantó un gigante llamado Goliat, que por 40 días estaba intimidando al pueblo de Israel. 40 días Saúl encerrado. El pueblo de Israel temblaba ante este paladín, pero David, a pesar de su edad corta, a pesar de su estatura, a pesar que no tenía un bagaje como un soldado normal, dijo, yo sé quién está conmigo. Y no se dejó intimidar por ese gigante. Habrán situaciones que nos querrán intimidar. Habrán gigantes que se querrán levantar y a veces eso no encierra. Nos encerramos y pensamos, aquí yo quedé. Pero es ahí donde tú tienes que levantarte. Ahí donde tú tienes que ver quién es tu Dios. Por eso somos llamados cristianos, porque somos personas que seguimos el modelo de Cristo. Todo lo que Jesús sabía,
es porque él sabía quién estaba a su lado. Y usted debe conocer que Dios está de nuestro lado. Y si Dios está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? También encontramos valientes como Daniel. Daniel, que mantuvo su posición y sus amigos. Entre otras personas, me quedaría yo acá toda la mañana nombrándole personas valientes. Pero aquí yo estoy, acá en este verso que usted me acompañó a leer, estamos hablando de 80 sacerdotes valientes. No eran uno ni dos, ¿eran cuántos? 80. Y yo creo en el nombre del Señor Jesús que Dios está levantando sacerdotes valientes. Aló, sacerdotes valientes. Dios está levantando una generación de sacerdocio valiente. Y puede encontrar tres cositas que hicieron estos valientes. Tres cositas que nos inspiran a nosotros tomarlas. Lo primero, los valientes acompañan. Digan, los valientes acompañan. Ningún valiente se rinde o abandona. Todo valiente acompaña. En el versículo 17 dice: y entró tras él el sacerdote Azarías. El sacerdote era el sumo sacerdote, y con él 80 sacerdotes de Jehová. Ellos entraron a ese lugar para llamarle la atención al rey. Y si eran valientes, representa que la situación que iban a pasar en ese momento era una situación demandante. ¿Sí? Le iban a llamar la atención al rey, no a cualquier persona, al rey. Donde su corazón estaba enaltecido, su corazón se había envanecido, el rey Usías. Dios lo había prosperado, pero llegó un momento que él quiso hacer las cosas como él quería. Y hay gente que no le gusta que le digan nada. Aló. Hay gente que no le gusta que le digan nada. Pero él no lo podía hacer. Esto era responsabilidad de los sacerdotes. Y los sacerdotes no se podían quedar callados. Hay cosas, yo le quiero hablar acá a los padres. Hay padres que le tienen miedo a corregir a sus hijos. Hay padres que le dan miedo decir a los hijos la verdad. Los hijos están haciendo cosas malas en la casa y los padres le dan miedo decirle la verdad. ¿Sabe? Decirle la verdad a un hijo es de valientes. Aló. Decirle la verdad a un hijo es de valientes. ¿Ah? Yo lo he visto con mis ojos. Hijos cometiendo errores. Y el papá le da miedo llamarle la atención. Le dice: imagínese lo que está haciendo mi hijo, imagínese. Me dan las quejas a mí. Yo le digo: ¿y por qué usted no lo confronta a él? ¿Ah? Él no es mi hijo, él es su hijo. ¿Por qué no lo confronta a él? Y me da las quejas a mí. Apenas llega el muchachito y dice: ay, hola mijito, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que le sirva? Digo: pero mire cómo lo tiende. ¿Ah? El muchachito está que destruye la casa y todo. O la muchachita. Y me da las quejas a mí. Y cuando llega el personaje, ni siquiera le dice nada al personaje. Lo trata como si nada estuviera pasando porque le da miedo. Aló, le da miedo corregir a sus hijos. Pues yo les quiero decir: padre que no corrige a sus hijos no lo ama, porque el padre que corrige es el que lo ama. No, es que usted no ama a su hijo, porque si usted amara a su hijo, usted lo corrigiera. El que no corrige a su hijo es un bastardo. Los hijos son bastardos. Aló, porque un bastardo es un hijo que no tiene un padre, que ha nacido sin padres. Y hay hijos que pareciera que no tuvieran padres, parecen bastardos, porque los que están ahí parece que estuvieran pintados en la pared. Aló. Entonces, a estos sacerdotes tenían que ser valientes. Y le dijeron, yo creo que era un tema para el sumo sacerdote. El sumo sacerdote Azarías iba a entrar. Le dijeron: no, usted no va a entrar solo, vamos a entrar contigo. Para que él vea que todo te respaldamos. Qué bonito es eso. Qué bonito que en medio de la prueba, que en medio de ese desafío, haya gente que no abandone. Aló, haya gente que te acompañe. Y voy a dar un ejemplo. En todos esos 3 puntos vamos a hablar 3 ejemplos de valientes. Vamos al libro de Josué, de Jueces. Libro de Jueces, por favor. Jueces capítulo 7.
Jueces capítulo 7, versículo 1. Voy a leer hasta el versículo 7. ¿Estamos ahí, iglesia? Jueces capítulo 7, verso 1 hasta el verso 7. Dice: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arol, y tenía el campamento de los madianitas al norte, mas allá del collado de Moré en el valle. Versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora, verso 3. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvese. ¿Qué dice? Madrugue y devuélvese desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Dios, a través de Gedeón, había citado a un grupo de personas para ir a una batalla. Ese grupo de personas recibió la invitación y eran 32,000. Pero había mucho pueblo y Dios le dijo a Gedeón: oiga, es como mucha gente. Vas a hacer lo siguiente: le vas a decir que los que tengan miedo, que se vayan. Yo no quiero ir al campo de batalla con gente que tenga miedo. Yo quiero ir al campo de batalla con gente que sepa quién es su Dios. Aló. Y sabe, de los 32,000 se fueron 22,000. Solamente quedaron 10,000. 10,000. Mire, yo le quiero decir algo a usted, iglesia. Lo que se viene es para valientes. Aló. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes, los violentos lo arrebatarán. Este camino es para valientes. Este camino es de valientes. Y si usted tiene miedo en continuar, mire lo que dice aquí: madrugue para irse. ¿Por qué le dijo que madrugue para irse? Para que nadie lo vea, ¿eh? Aló, para que nadie lo vea. Entonces, versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y de los que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Versículo 5. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel podrá zaparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todas las demás gentes, a cada uno a su lugar. Solamente 300 pasaron la prueba de 32,000. ¿Y por qué estos pasaron la prueba? ¿Por qué 300 si se fueron 7,000? Mire, cuando usted va a una guerra, usted sabe para qué lugar va a ir. Aló. Mire, yo la otra lo explicaba, pero mire lo que sucedió. Hubo un pueblo, hubo un pueblo que se agachó, literalmente se agachó, se arrodilló y comenzó a beber agua directamente donde estaba el arroyo. Bien, hubo un pueblo que se arrodilló y tomó agua directamente del arroyo. Como hubo otro pueblo que fueron 300 que con sus manos sacaban agua y se la llevaban a su boca. ¿Qué diferencia hay del uno al otro? Que el que se arrodilló para beber agua, ¿qué tal que el enemigo esté por ahí y le caiga por las espaldas? Quieto ahí. Hasta ahí llegó. Habla de gente desprevenida, gente que no sabe hacia dónde va a ir. Pero aquel que tomó agua, el que tomó agua hace esto.
¿Cierto? ¿Esto qué representa? Que un valiente sabe lo que va a hacer en el campo de batalla. Aló, un valiente sabe lo que tiene que hacer en el campo de batalla. Hay mucha gente que tiene valor y fuerzas, pero usted debe saber lo que tiene que hacer en el campo de batalla. Aló, usted tiene que saber cuál es su enemigo y qué es lo que Dios le está pidiendo para que usted lo pueda enfrentar. Entonces habían 7,000 que no sabía, que estaban ahí, eran valientes, pero valientes desprevenidos. No estaban atentos. Y yo le quiero decir, debemos estar atentos en este tiempo. Dios está pidiendo gente valiente, pero gente atenta. Aló, gente que discierna el momento, gente que interprete la situación. Usted puede tener mucha fuerza, pero si no interpreta. Sansón tenía mucha fuerza, porque Dios se la había dado, pero no interpretaba. No interpretaba el muchacho, no interpretaba. Y por no interpretar, ¿cómo terminó? Bueno, sabemos que Dios al final tuvo misericordia con él, pero antes de eso, ¿cómo estaba? Tenía mucha fuerza, tenía un don maravilloso, pero no interpretó. No interpretó. Y en ese tiempo, usted puede tener mucha fuerza, usted puede ser valiente, pero si no interpreta, tome para que lleve. Aló, debemos interpretar. Impresionante, con 32,000 y solamente fueron 300 hombres, pero gente valiente y gente que sabía interpretar lo que se venía. Y yo le quiero decir, Dios está añadiendo personas, como también está sacando personas. Y yo no me pongo triste por eso, enojado por eso, porque la obra es de Dios. Él es el general, Él es el que dice quién va y quién no va, no Gedeón. Gedeón no fue el que eligió, usted va conmigo, no es Gedeón, no es el hombre, es Dios quien aprueba. Es Dios quien dice quién va, es Dios quien dice quién va a pelear, no es el hombre. Entonces, si una persona viene o deja de venir, a mí eso no me tiene que achicopalar. Imagínense a Gedeón, Señor, tenía 32,000 y por hablar, por hacerle caso, mire, me quedé con 300. Porque a veces pensamos que es la cantidad lo que nos va a dar la victoria, y no es la cantidad, no son las armas, no es la fuerza humana, es Dios. Hay gente que puede tener las armas, la cantidad y las personas, pero si Dios no está, entonces ¿de qué? ¿De qué sirve eso? Entonces, un valiente siempre acompaña, porque interpreta, sabe interpretar los momentos. Por eso los 80 sacerdotes interpretaron que no podían dejar solo a su sacerdote. Interpretaron que no lo podían dejar solo. Y yo le doy gracias a Dios por este tiempo, por aquellas personas que han interpretado la visión del cielo, por aquellas personas que dicen vamos adelante, vamos y continuamos haciendo la obra. Yo doy gloria a Dios por esas personas que interpretan, porque lo que viene es para valientes, iglesia. Aló, lo que viene es para valientes. Vamos a lo segundo. Vamos al versículo, nuevamente acompáñame a segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 18. Vamos a leer la parte A. Dice así: y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Y para explicar este punto quiero que me acompañe a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19. Verso 19, verso 45 y 47. Vamos a leerlo, por favor. 19, verso 45
hasta el 47. ¿Estamos ahí? Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Lo segundo es enseñar y corregir. Diga, enseñar y corregir. Yo no sé si Uzías se le había olvidado que el quemar incienso le corresponde a los sacerdotes. A veces nuestros hijos olvidan que lo que están haciendo está mal. ¿Y usted está ahí para qué? Para corregir, pero para enseñar también. A veces nosotros solamente nos quedamos con la parte de corregir y no enseñamos, ¿cierto? Nos quedamos a veces con esa parte. Jesús, cuando entró al templo, seguramente a la gente se le olvidó que el templo es para adorar a Dios, que es una casa de oración. Él corrigió, pero dice que enseñaba cada día en el templo. Entonces, si usted le quiere llamar la atención a una persona, lo puede hacer, pero enséñale. Enséñale. Porque a veces es más fácil decirle a la gente: usted se va para el infierno, pero enséñale para que no se vaya para el infierno. Fornicar es malo, pues enséñale a no fornicar. Adulterar, pues enséñale a no adulterar. Hay cosas que la gente está haciendo mal, corrija, pero enseñe. Esos sacerdotes entraron y le recordaron a este rey Uzías que solamente los sacerdotes eran los que quemaban incienso. Y eso no fue un invento de ellos. Eso fue algo que Dios le dijo a Moisés en muchos años atrás. De pronto hay gente en este tiempo que ha torcido la ley. Hay gente en ese tiempo que ha torcido la palabra y hacen cosas que no le competen. Y ahí estamos nosotros, para corregir, pero también ¿para qué, iglesia? Para enseñar. Cuando usted vea algo de alguien que está haciendo algo malo, antes de llamar la atención, porque es que nos quedamos con esa parte de llamar la atención a la gente, pero no le enseñamos para que no vuelva a cometer ese mismo error. Y a veces la gente sale herida, sale lastimada, porque se le dicen las cosas, pero no se les enseña. ¿Listo? Entonces, es bonito cuando recibimos la corrección de parte de Dios. Dios nos corrige, pero nos enseña. No solamente nos agarra a palo. Sí, porque hay padres así, hay papás así. Tome para que lleve. ¿Y por qué me está pegando? Tome para que lleve. Y lo tercero, me acompaña Andrés, por favor. Y lo tercero, en el versículo 18, parte B, nuevamente volvamos a Crónicas, capítulo 26. Lo tercero es que, versículo 18, parte B: sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Esa expresión, sal del santuario, eso es un consejo. ¿Qué es, iglesia? Un consejo. Lo tercero es que usted tiene que aprender a aconsejar. Una cosa es enseñar y otra cosa es aconsejar. ¿Sí? Usted enseña que esto es malo y lo enseña porque la Biblia está, se lo muestra a las personas. Ahora usted tiene que aconsejar. Ellos estuvieron ahí. Ellos estuvieron ahí diciéndole al pueblo: mire, a ese rey, mire, lo que está haciendo está mal. Así no está escrito en la ley de Moisés. Y en este momento usted tiene que salir del templo, tiene que salir de este lugar, debe salir. Ese fue el consejo. Pero mire, hay gente que cuando recibe el consejo, en vez de recibirlo, le da rabia. Hay gente que en vez de recibir el consejo, le da rabia. Mire lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 13. Dice así la palabra de Dios, Proverbios capítulo 4, versículo 13.
Dice así la palabra: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. El consejo, mire, si este rey fuera tomado el consejo, no termina leproso. No termina leproso, sí, lo que había hecho a Dios no le había agradado, pero no fuera terminado leproso. Pero cuando le estaban dando el consejo, en vez de tomarlo, que era su vida, lo que hizo fue llenarse de rabia. Y qué triste es que cuando usted le dice algo a las personas, en vez de tomar el consejo, le da rabia. ¿Cierto? Qué triste es eso. Es por eso que cada vez que alguien se acerque y te dé un consejo, dale gracias. Porque detrás de un consejo está la vida. Este rey perdió la vida por no recibir consejo. ¿Y por qué la perdió? Porque un leproso vive excluido de todo. Un leproso vive apartado de todo. ¿Pero por qué terminó así? Porque no recibió el consejo. En vez de tomar el consejo, lo que tomó fue la rabia. Lo que le tomó fue la ira. Entonces, cuando a usted le digan las cosas y le aconsejen, no se ponga bravo. Porque a veces nosotros hacemos cosas malas. Y puede ser cualquier persona, estamos hablando del rey. A veces los reyes se equivocan, los hombres se equivocan, pero para eso está un valiente. Los valientes están para aconsejar. Y me hace acordar de José. José, que fue llevado a Egipto, y llegó un momento que fue llamado a Faraón. Y José fue el único que interpretó el sueño. Y aconsejó, eso es de valientes. Y aconsejó qué es lo que se debería hacer para que Egipto no pereciera de hambre. ¿Y sabe qué hizo Faraón? A pesar de la posición de ese esclavo, a pesar que era un don nadie, le dijo a José: tu consejo me suena, tu consejo me suena, y vamos a hacerlo como usted dice. ¿Sabe? Que le dé un consejo uno a una persona de autoridad, de eminencia, eso es de valientes. Eso es de valientes. ¿Y qué pasó con Egipto? ¿Murió de hambre? No murió de hambre, porque detrás de todo consejo hay una vida. Detrás de todo consejo hay una vida. Y si usted no recibe el consejo, pues no tendrá la vida. Ese rey perdió la vida porque no recibió el consejo. Iglesia, sea usted como consejero, o sea usted que lo aconsejen, tenemos que prestar mucho cuidado. Y si nos están aconsejando que cambiemos cierto hábito, cierta actitud que estamos haciendo mal, hagámoslo. Detrás de todo consejo está la ley de Dios. Los buenos consejos, para que usted sepa que es un buen consejo. Entonces, Anderson, a todo el mundo tengo que colocarle, porque todo el mundo da consejos. Escuche, los buenos consejos salen de la palabra de Dios. Aquel que conoce la palabra y te da un consejo de la palabra, eso es un buen consejo. Pero aquel que no conoce la palabra, ¿cómo te va a aconsejar? ¿Cómo le vas a pedir consejo a aquel que se ha casado 3 veces sobre tu matrimonio? ¿Ah? ¿Cómo le vas a pedir consejo sobre economía a aquel que no está haciendo lo correcto? Entonces hay que saber a quién estamos prestando atención. No a todos vamos a hacerle caso. Ellos eran sacerdotes, ellos sabían lo que predicaban. Y ese consejo tan sencillo: sal del tabernáculo. Ese fue el bendito consejo: salga de esto, salga ya. Ese fue el único consejo que le dieron. Y este se llenó de rabia. Menos mal que estaba rodeado de 80 sacerdotes, porque si estuviera solo Azarías, yo creo que le pega a Azarías con el incensario. Yo creo que se llenó de rabia y veía a los 80 y... Uy, no, acá hay como mucha gallada acá. Pero si el sacerdote fuera entrado solo, de pronto lo casca. Aló. Entonces también eso nos invita a que a veces no podemos entrar solo. Hay que entrar con personas que también sean valientes y que sepan lo que van a hacer en ese momento. Yo creo que se ponga sobre sus pies.
Y yo le quiero decir, se van a presentar situaciones difíciles, se van a presentar en casa situaciones complicadas, pero eso no es para que usted se ponga a llorar, sino eso es para que usted sea valiente, para que usted se levante en medio de su casa, en medio de su familia, y comience a hacer lo que Dios le pide en ese momento. Un valiente nunca abandona. Un valiente nunca abandona la visión de Dios. Un valiente siempre está ahí para acompañar. Un valiente no está para retroceder ni para abandonar, no, el valiente está ahí para continuar. Un valiente enseña, un valiente amonesta y un valiente también aconseja. Un valiente también instruye. Y aquí estamos nosotros, Dios. Estamos dispuestos. Tú nos has impartido tu ley, tu palabra, y ella nos ha dado vida. Nos has dado la capacidad de interpretar situaciones. Señor, danos el valor, Dios, para hablar, para actuar. Comencemos en casa, iglesia, porque muchas veces están pasando cosas en casa y nosotros estamos callados. Dejamos pasar el tiempo, como si el tiempo fuera el encargado de solucionar las cosas. Son los valientes hijos de Dios los encargados de poner pausas, de poner correctivos. Sea tu hijo la edad que tenga, sea que él sea el proveedor de tu casa, sea la posición que él tenga en tu casa, si él está haciendo algo mal, hay que decirlo, hay que corregirlo. Danos esa gracia, Dios. Danos esa sabiduría para poder llegar a las personas. No queremos herirlas, no queremos maltratarlas. Queremos, Dios, enseñar con amor, corregir con amor. Danos esa gracia para poder llegar a las personas. Porque muchas veces lastimamos y no corregimos lo que tenemos que corregir. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos lastimado a uno de tus hijos. Perdóname, Señor, si he lastimado a una oveja, Padre. Perdóname, Señor, si he corregido mal. Perdóname, Señor, si de pronto me pasé de fuerza. Perdóname, Señor Jesús. Pero te doy gracias, Dios, por este tiempo maravilloso, donde tu palabra viene, nos instruye para continuar, Dios, corrigiendo, Dios, a tu manera, corrigiendo, Padre Celestial, a tu forma. Y te doy gracias porque nos has tenido tanta paciencia a nosotros. Tú nos has hablado. No queremos, Dios, que nuestro corazón se enaltezca. No queremos, Dios, menospreciar a las personas que tú has puesto para que nos ministren, para que nos imparten la palabra. No queremos, Dios, verlos inferiores. Queremos, Dios, aprender a respetar a nuestras autoridades, aprender a oír sus consejos. Y perdónanos si muchas veces hemos sido arrogantes. Perdónanos si muchas veces hemos cerrado el oído cuando nos están hablando. Perdónanos si muchas veces hemos dado la espalda a tu palabra, Dios. Perdónanos igualmente, Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria y la honra sea para ti.